tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos y gracias. Bueno, ya se aproxima la Navidad y las cosas más caras. Y mientras tanto, también se va acercando ya el proceso electoral, ya este año no sé si va a haber alegría navideña, ¿no? Porque hasta los políticos hasta eso quitan. El 24 de diciembre creo que hay actividad política, donde hay presentación para limpieza de algunas planillas. No sé al final qué es lo que se tienen para el 24 de diciembre. Pero bueno, esta tarde está con nosotros el doctor Kenneth Madrid. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Saludarlo. Un gusto. Un gusto estar aquí, don Carlos. Gracias, igualmente. Y es que cuando, no sé, a ver, vengo bien serio, digo yo, pero los lunes me causa tanta alegría los lunes porque uno cuenta con trabajo y bueno, y empieza la semana, pues igual que el viernes le da alegría porque a veces descansa, a veces no descansa. Entonces es mejor así, estar en equilibrio. Estar la semana, ¿me? Sí, ¿verdad? Cabal. Es lo que corresponde. Sí, es cierto. Mejor a la mitad de semana, así perfectamente, así como estamos ahorita. A mí me fascinan los lunes, siempre digo, y los viernes. Y... De acuerdo con usted. ¿Está de acuerdo también? Sí, totalmente. Pero mire, ya sí. Pero fíjate que el miércoles, el jueves, siempre como en mitad de semana, algunos amigos suelen ya irse a disfrutar ya. Dicen, de acuerdo, no, sí. La mitad, es el ombligo de la semana. Correcto. ¿Es la excusa? Es la excusa. No, pero bueno, quienes no nos tienen en equilibrio son los políticos, don Carlos. No, ¿verdad? Nos tienen desequilibrados. Los políticos sí no nos permiten ese equilibrio. Doctor, ¿por qué será, doctor? Porque ¿sabe qué pasa? El problema de los políticos es que solo les gusta jalar como el asadón. Ajá. Para donde ellos. Pero me dice un amigo que el asadón deja un poquito para los lados. Pero lo vuelve a pasar. Pero lo vuelve a pasar ahí para recoger los lados. Entonces no da nada. Que siquiera fueran como el rastrillo, ¿va? Que deja un poco ahí. El rastrillo es el que deja, ¿va? Sí, el rastrillo lo jala el monte y deja un poco de tierra ahí para... Pero aquí nada. Entonces, mire, los políticos no quieren entender que ellos le han hecho mucho daño al país. Don Carlos, le han hecho daño, no ahora, sino históricamente. Le han hecho daño al país y por eso no hemos podido salir de su desarrollo nosotros. Porque es lamentable los niveles de corrupción que ha propiciado en todo el aparato estatal. Dígame, don Carlos, ¿en qué administración no ha habido un escándalo de corrupción siempre? Siempre lo ha habido. Sí, y algunos salen a relucir, otros no, que quedan en la impunidad. Pero es lamentable. Lamentable porque por eso se pierde el equilibrio. Y esas sociedades, don Carlos, donde no hay equilibrio, donde no hay justicia, donde los actos se quedan impunes, es una sociedad que no prospera. Es una sociedad que va destinada a ir al fracaso poco a poco. Entonces, ojalá nosotros tengamos una clase política diferente, ojalá que el pueblo en las próximas elecciones elija distinto, con conciencia, a elegir a personas con alto valor ético y moral, quienes pueden sacar al país adelante, que pueden crear un pacto de país, don Carlos, un pacto de país distinto, en el cual todos vayamos enfocados en la misma ruta, que no seamos como los mayas que destruían lo que hacía el gobernante anterior, sino que vayamos sobre una perspectiva de superación, donde nos soquemos la faja todos. Mire, yo admiraría aquí un presidente, un Congreso Nacional que sentara a todos los sectores del país y todos se sacrificaran para llevar adelante este país en una ruta distinta, pero acá nadie quiere sacrificarse y principalmente los políticos, don Carlos, no quieren sacrificar absolutamente nada. Entonces, ojalá... No quieren dejar nada. Nada. Quieren dejar nada. Las arcas vacías. Don Carlos, y mire, eso que andan haciendo obra pública ahí, dejando... Así es el trabajo de ellos, hombre. ¿Cómo uno va a felicitar al político gobernante porque haga eso? Si es su trabajo, tiene que hacerlo. El problema es que andan haciendo obras sociales sin generar riqueza en el país. Gastándose más bien. Sí, es la inversión pública que usted gasta. Está bien, pero tiene que generar riqueza en el país. ¿Cómo, don Carlos? Un país que genera riqueza es quien promueve evitar la burocracia, un aparato estatal mínimo, reducción del proyecto de presupuesto a lo esencial, salud, educación,
empleo, seguridad. Eso debería ser lo esencial y sacar de la crisis. Tenemos un presupuesto de 413 mil millones y más de la mitad, don Carlos, es financiado con empréstitos internacionales. ¿Cuántos años vamos a seguir endeudándonos ya? Más de la mitad se lo lleva la burocracia. Es lo que le digo, la burocracia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros endeudados, pagando deuda y no tratando de salir y sacar adelante el país? Uno en su casa sobrevive con lo que gana. Usted no puede endeudarse más porque tiene un serio problema, déficit. Y entonces, acá no queremos comprender eso, no queremos reducir la burocracia, no queremos crear reglas claras para que acá dejemos ya de estar jugando a quién es más vivo. Y ese es el gran problema. Doctor, ¿y sabe cuál es el problema que veo yo? Es la falta de tolerancia de los funcionarios, fíjese. Porque solo le voy a traer a colación esto exactamente. Mire, ¿cómo es posible? A mí me da vergüenza, o sea, honestamente se lo digo, pero no voy a despotricar en contra de una persona que venga a decir lo que dijo la embajadora. Escuchémosla. Es que esto lo voy a sacar todas las semanas, porque realmente a ver si les da vergüenza a ellos, porque a mí me da vergüenza, de verdad, y que no gozo no tengo nada que ver con el Estado. Miren la embajadora Dou lo que dice. Sí, los Estados Unidos no están involucrados en este proceso de negociaciones entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, pero creo que es importante que un mecanismo como así sí puede venir aquí en este país. La corrupción es terrible en este país, ha impactado a cada persona en el país y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Y yo creo que la CICI es uno de los mecanismos muy importantes. Bien. ¿Se imagina? Mire, don Carlos, ¿cómo les va a molestar estas declaraciones de una embajadora que está hablando con evidencias? Es como que yo le diga a don Carlos que aquí no aguanta la corrupción. ¿Por qué, me dice usted? Caramba, y no miramos esa cantidad de casos procesados, los que han querido procesar, ¿no? La cantidad de casos que han procesado sobre temas estatales y todo lo histórico. No nos vayamos tan largo, miremos los últimos 15 años. Claro, don Carlos, galopante. La corrupción, incluso desde el 2006 a la fecha, 15, 20 años. Don Carlos, es lamentable todo lo que ha sucedido en este país, ¿verdad? Desfalco tras desfalco, saqueo tras saqueo, en todos los gobiernos, como le decía al principio de la conferencia. Ha habido un escándalo y un desastre. Entonces, ¿cómo quieren que la gente externa al país no se pronuncie de esa manera? Más bien, como funcionario público, y retomando sus palabras, que seamos receptivos que debe tener un funcionario público. Escuchar y decir, hombre, está bien, vamos a ver cómo cambiamos esto. Le invitamos a la señora embajadora a que nos ayude a construir acá un sistema diferente en el país, un sistema de integridad pública. Yo le decía a don Carlos, mire, el país que más lucha contra la corrupción no es el que más procesados por corrupción tiene, porque significa que no está haciendo nada preventivamente. Aquí debería haber un sistema de integridad público, cambiar eso que tenemos y que esas declaraciones juradas de cada funcionario y un sistema de seguimiento para que cuando se detecte que él está actuando al margen de la ley, ese funcionario público es desactivado y no después, cuando vienen a generar un proceso, don Carlos, se han robado las millones de lempiras. Entonces, eso no es luchar contra la corrupción. El luchar contra la corrupción de forma efectiva es ser preventivo, es tener mecanismos de alerta que vengan a garantizar que no va a haber crecimiento ilícito, que no va a haber malversación de caudales públicos. Y entonces, es lo que uno pregunta, ¿por qué no se trabaja en acciones preventivas? Entonces la señora tiene razón. Mire, ¿hicieron reformas a la ley de política limpia? No. ¿Hicieron reformas a la ley electoral? No. Porque están cómodos con las actuales reglas del juego. ¿Qué pasa entonces? Dineros de narcotráfico provenientes de actos ilícitos se involucran en el sistema electoral y luego en el sistema gubernamental. Entonces, ¿en qué estamos? Fíjese que aquí quiero rescatar dos elementos. Mire, esto último que señala la embajadora no deja de tener razón. Y fíjese que tiene razón. ¿En qué sentido? Que llegan muchos fondos de parte de Estados Unidos, y esos fondos son del pueblo norteamericano, del pueblo gringo, o sea, y ella es la representante ante gobierno y pueblo
de su pueblo hondureño, de Correcto. su pueblo estadounidense ante Honduras. Entonces, si están llegando fondos y ella decir de que es terrible la corrupción, es por algo, doctor. No es porque Sí, y algo, voy a lanzar algo mire, yo don Carlos. temerario en contra porque quiero hacerlo. No, lo que usted dice tiene mucha razón. Y mire, y seguramente eso también molesta a varios funcionarios de gobierno que dicen, tanto dinero que da Estados Unidos para proyectos de cooperación en el país, pero ese dinero, don Carlos, y dicen ellos, sin reportarlo al Estado. Claro, hay molestia porque esos fondos van directo al pueblo hondureño. Viene el pueblo de los Estados Unidos directo al pueblo hondureño. Y ellos se molestan por eso. Lo que han hecho, le han quitado a se molesta. que sea intermediario el Estado. Eso es correcto, a él no le interesa Estados Unidos. No. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lanza las licitaciones de los proyectos a través de una empresa intermediaria que son de Estados Unidos las empresas. Ganan la licitación y se vienen a instalar los proyectos las empresas al país que van directo al pueblo, no le reportan nada al Estado de Honduras. ¿Y por qué deben reportarlo? Si realmente esto va para el pueblo, pues es un apoyo directo. Y los Estados Unidos está aquí en materia de descentralización municipal, apoyando gobierno local, está en biodiversidad climática, está en justicia, está en el agro, en tantos sectores que está Estados Unidos con proyectos, más de 20 proyectos ejecutándose simultáneamente. Entonces, claro, ellos conocen a fondo, don Carlos, miran a fondo cada problema que existente. Mire, todos los proyectos de Estados Unidos, antes de ejecutarse, hacen siempre un diagnóstico de economía política, de cómo está el sistema gubernamental en el país y cómo se mueve el tema de inversiones también. Ellos año con año tienen un reflejo de la realidad existente en el país. Entonces, ¿por qué nos va a molestar a nosotros que alguien que conoce a fondo cómo está Honduras diga una particularidad negativa? Y es donde uno requiere que haya por parte de los funcionarios públicos esa capacidad de ser prudentes, de escuchar y de decir, hombre, está bien, pónganos un proyecto aquí para ver cómo podemos reformar el Estado, qué iniciativas podemos trabajar las del Ejecutivo para cambiar el estatus en que está y ver hacia adelante. Nada. Mire, todos esos fondos que han habido, se han retirado los fondos del Triángulo Norte. Sí, ¿por qué? Pero es que eso... Pero el Triángulo Norte, no, para Guatemala lo sigue recibiendo, pero y en el caso de Honduras mire, se les detuvo todo es que eso. si usted recuerda, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que venía una inversión de 5,000 millones de fondos privados para el Triángulo Norte. Pero Honduras no vino ni un 5, porque obviamente, ¿cómo le van a dar plata y dándole duro a la embajadora y al gobierno estadounidense? No se puede, nunca llegó a esos fondos. Y mire, y no nos extraña, don Carlos, que el presidente Trump recorte los proyectos de cooperación aquí del país, y no va a sufrir el gobierno, sufre el pueblo. Que lo lamentable, no sufren los que están en la clase política que está mandando tampoco. No, tampoco. Ellos tienen resuelto su vida. Mire, el presidente Trump en el 2018 recortó los fondos a los proyectos, congeló muchos desembolsos y otros proyectos terminaron antes de tiempo, porque no aceptó que Honduras no colaborara fuertemente en esa lucha contra la corrupción, la detección de los migrantes, y a pesar de que firmó como tercer país seguro, Sí. pero no se hizo ninguna acción concreta después. Entonces, y el presidente Trump ahorita viene fuerte. Y fíjese que estas cifras de migrantes también, a ver si nos apoya producción, fíjese que eso también es preocupante, porque es un informe del Departamento de Estado en relación a la cantidad de migrantes, de hondureños que están allá y que, mire, de los primeros 5, los 5 primeros países con más ciudadanos indocumentados con órdenes finales de deportación de Estados Unidos. Honduras con 261,000. Somos los más altos, doctor. Claro, y mire, más que Guatemala y México, que tienen una extensión superficial y población mayor que Honduras. Sí. Pero sabe, y mire, y esos 261,651 habitantes son los que ya fueron detenidos y tienen orden de deportación. O sea que 261 ciudadanos vendrán al país deportados. 261,000, ¿verdad? Vendrán deportados forzosamente, ahí no hay para dónde. ¿En qué tiempo vendrán? No lo sabemos, pero vendrá paulatinamente cayendo al país. Y mire, todas estas personas que tienen orden finales de deportación son personas que envían remesas. Son personas que estaban constantemente siendo parte del aparato productivo. Recuerde que hay casi 2 millones de hondureños allá. Sí.
Entonces, si Imagínese. endurecen las circunstancias, Sí. puede ser que este año tengamos más. Pero esto es preocupante, Próximo año. porque mire, la realidad que pues, porque se endurecen, hay gente que regresa y logra pasar, pero se endurecen también en la frontera las medidas para que la gente no pueda entrar. Bueno, usted vio la reforma migratoria reciente en Texas, ¿va? Sí. En el estado de Texas. La gente migró para el norte, ¿va? Buscando la ciudades seguras, para la ciudad de santuarios. Mucha gente subió ahí al norte y están complicados. Está Pero complicado. imagínense, ¿quién es el que sufre con este tipo de situaciones? 261,000 y fracción ¿Quién de sufre? hondureños. ¿Quién sufre? La población hondureña. Seguro habrán alrededor de esa cantidad de familias que dejarán de percibir La remesa. la remesa correspondiente. El alimento de cada día. Habrá más pobreza. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo se va a pelear usted con el país del norte, que es su socio comercial? Porque Honduras siempre depende de las exportaciones de Estados Unidos y de las importaciones también. Si es un socio comercial, ¿usted por qué se va a pelear con Estados Unidos? Más bien usted tiene que estar bien y abogando porque mejoren las condiciones para estas personas indocumentadas. Mire, pero fíjese que es que eso que está diciendo ahí, mire, indocumentados con órdenes finales de deportación. O sea que están listos y servidos. Claro, ellos vienen para acá. Y se imagina si se endurecen, si endurece la situación, ¿cuántas personas pueden ser deportadas en los próximos 4 años? Podemos quedar sin gente en Estados Unidos, ¿no? Porque recuerde usted que el TPS solo cubre una parte, ¿no? Y es mínimo. Ajá. Y es mínimo. Entonces, y también hay mucha posibilidad de que no haya más TPS, ¿no? Esa es una posibilidad fuerte, ¿no? Recuerde que eso viene desde el Mitch. Ajá. Es el que se concedió eso y se ha venido renovando. Y ya la administración Trump, de su primer periodo, ya no estaba muy Ya de no acuerdo. está de acuerdo. Sí, ya eso ya pasó. Entonces, estamos complicados. Entonces, mire, con Estados Unidos, el gobierno tiene que tener un acercamiento, tiene que dar marcha atrás a esa eliminación de la extradición, que sea una carta de un as bajo la manga, con el cual negocie otras cosas. Que le diga a Honduras, bueno, está bien, mire, vamos a regresar al tratado de extradición, pero regularicemos a las personas que ya están allá. Está bueno, nos vamos a poner duros para que no se vaya más gente, pero regularicemos a esta gente que está allá. Sirven de mano de obra en Estados Unidos, son parte del aparato productivo, que paguen sus impuestos en Estados Unidos y que haya un sistema ahí que les garantice a ellos trabajar de forma adecuada. ¿Hay alguien dentro del país, dentro del engranaje administrativo, que pueda ir a hacerle una propuesta a los Estados Unidos en relación a esto que usted está hablando? Si el mensaje que envían cuando hace una embajadora, hace una crítica, peleando, lo que hacen ¿no? es que le echan... Estar peleando no es la solución, don Carlos. Aquí es buscar salidas. Y usted no puede buscar salidas criticando a un socio estratégico, geopolítico y además económico de Honduras. O sea, usted no puede generar ese espacio de conciliación para sentarse a la mesa y sacar algo productivo para el país y está peleando. Dice que ahí también es el interrogante sobre lo de la Sisi. Y ese es otro tema complicado. Parece que nos dieron a tol con el dedo. Ese es La otro. promesa, así como he estado viendo yo algunos puntos que no se han cumplido, que lo veo difícil en este año político también, que se cumplan. Bueno, Yo creo que este ya quedó, mire, don Carlos. quedó en historia. Mira, don Carlos, ¿sabe cuál es el problema? Ahí el Ejecutivo dice que es el Congreso que tiene la culpa. No, pero mire, aquí Libertad y Refundación es el que debe llevar la voz cantante porque fue una promesa de campaña de ellos. El problema es que esas reformas necesarias y esas derogaciones o esa aprobación de nuevas leyes no se van a producir, don Carlos, si no se llega a pactos políticos. Tienen que dejar algo en la mesa. Un ejemplo, don Carlos. Partido Liberal quiere la ley de empleo parcial que la propuso. Es decir, está bien, vamos a aprobarle esto, pero apóyenos usted para hacer la reforma que necesita las Naciones Unidas para instalar la Sisi. Al otro partido, que necesitamos esto, vaya, pues entonces te vamos a apoyar, vamos a aprobar esta ley, pero necesitamos que se haga esta otra derogación o aprobación. Pero acá quieren que todo se apruebe por la sana voluntad de Libertad y Fundación y eso no va a pasar.
Porque el Congreso es eso, don Carlos, un órgano político y todo el pueblo hondureño lo sabe. Ahí se llega a hacer pactos políticos. Ojo, no, como usted lo hemos dicho acá, no pactos de impunidad, pero sí pactos políticos. Te doy esta aprobación de esta ley, pero apóyame con esta otra. Así es el órgano político del país. Mire, medidas indispensables previas a la firma del acuerdo para la CICI. Pendiente, reforma Código Procesal Penal que permita la incorporación del mecanismo al ordenamiento jurídico interno adoptando la forma de un acusador privado o de un querellante autónomo. Sí. ¿Qué le ve usted ahí a esto? Mire, yo les he dicho que incluso ni siquiera se tiene que reformar el Código Procesal Penal. En el propio acuerdo de funcionamiento de la CICI, porque se va al Congreso y es aprobado y se convierte en ley de la República, ahí tienen que decir que la CICI tendrá la calidad de acusador privado porque será víctima del Estado, punto. Se acabó, eso va al Congreso, lo aprueban y es ley. No tienen ni siquiera, aquí yo respeto la posición de Naciones Unidas, pero no es ni siquiera necesario pasar por ese lugar. Reformar el código. Ese sería... En el propio convenio, ahí se puede decir eso, y eso va al Congreso, se ratifica, se aprueba, y es ley de la República. Entonces, ahí mismo, en ese convenio, ahí tiene que decirse que la CICI tendrá la calidad de acusador privado. Y una forma de agilizar también. Una forma de agilizar. Yo respeto el criterio, pero no es necesario llegar hasta ese punto. ¿Y en el segundo? ¿Qué podemos decir? Ahí sí, y lo hemos dicho aquí, don Carlos, creo que con usted lo hemos hablado. Las Naciones Unidas quiere que se derogue la inmunidad parlamentaria, porque no es posible que bajo un aspecto esencial del proceso de promulgación de la ley se cometan ilícitos, ¿verdad? O se vaya a producir esa impunidad en los diputados. Saben ellos que los diputados muchos se han excedido en sus funciones y obviamente es parte de esa inmunidad que no puede existir porque eso sería tener clases privilegiadas en el país. Interpretación constitucional del artículo 313, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Honduras. Fuero especial para el juzgamiento de los altos funcionarios. Ese tiene relación con el siguiente el requisito que ellos han pedido, que es el procedimiento para enjuiciar a los altos funcionarios del Estado. Eso ya no da para más porque, mire, la idea cuando se redactó el Código Procesal Penal, que yo fui redactor de ese código, don Carlos, y lo digo cuáles eran las discusiones por el año 96, 97, cuáles eran las discusiones hasta que se aprobó en el 99, era que pares juzgaran a pares. Esa era la idea, porque el juez de primera instancia normal se sentía como cohibido al ver los altos funcionarios que estaban en los procesos. Esa fue la idea. El problema es que la sociedad que teníamos en el año 98, 99 ya no es la misma que tenemos ahora. Prácticamente ahora los políticos se han arraigado en el Poder Judicial y obviamente que ya no se juzga con imparcialidad a pares, sino que obviamente ahí hay beneficios y hay obviamente un detrimento de la justicia. Por eso ya ese procedimiento de altos funcionarios no da para más y ahí deben hacer una interpretación también, don Carlos, en que ya el enjuiciamiento de un funcionario público va a una jurisdicción especial, que es la jurisdicción que está pidiendo Naciones Unidas, que es de alta complejidad y que vaya a ese punto y que ellos también han pedido que haga una interpretación ahí de que los diputados no son funcionarios públicos. Usted está hablando de esta reforma del procedimiento. Esa es, ¿verdad? Esa es del 414 a 417 del Código Procesal Penal, que es ahí donde va a la Corte Suprema, ya nombran un magistrado como juez natural. El procedimiento no da para más. Eso ya no es posible, lo hemos dicho públicamente, deben de ir los corruptos, no importa dónde sean. El delincuente cuello blanco, desde el más bajo estirpe hasta el más alto, deben ir a un juzgado especial, normal, no ser juzgados por la Corte Suprema, porque ¿quién elige a la Corte Suprema? Los diputados. Entonces los políticos quieren favores de regreso cuando cometen actos de corrupción. Entonces eso no va para más, tiene que quitarse, igual que la derogación y modificación del decreto de amnistía. Mire que ahí fue enfático Naciones Unidas al decir que ahí, don Carlos, está mala poner delitos contra la administración pública ahí, en ese decreto. En ese decreto eso no es posible, le dice, porque ahí prácticamente usted está generando impunidad y no es posible perseguir a esas personas. Pues le dice, derogue eso. Y el artículo... Pero no la que... ¿Hace cuánto está eso, doctor? ¿Hace cuánto está? O sea... No, es que eso... Mire, esa amnistía la aprobó en 2022. Sí, pero... Bueno. Pero ¿hace cuánto? Ajá, pero ¿desde cuándo prometieron? Imagina que prometen una CICI. Y aprueban eso. Y también, ¿sabe qué pasa? Que en el artículo 4 dice que protegen a todos los funcionarios de la administración 2006-2009. ¿Cómo si eso, la amnistía no es para eso?
La amnistía no es para proteger personas en un cargo específico, la amnistía es para proteger delitos políticos y algún común conexo que venga derivado de ahí, pero ahí se le ha aplicado amnistía a personas que fueron procesadas en el 2007, imagínense, cuando ni siquiera se había producido el golpe de Estado. ¿Qué le parece? Es totalmente inconcebible. Y el otro que dice... el otro, derogación o modificación del decreto, sí, la ley de amnistía, ¿verdad? Y ese de la ley de municipalidades, el siguiente es... Ese de revisión del artículo 324 de la Constitución y de los artículos 420 al 423 del Código Procesal Penal y 28 de la ley de las municipalidades. ¿Sí me puede ampliar? Tiene ahí, mucho doctor? que ver con los antejuicios a los alcaldes, ¿verdad? Y el tema elemental cuando ellos están en el ejercicio de sus funciones para reformar eso y que obviamente quitar ese velo de protección a los alcaldes, porque no tiene ningún sentido. El de hacerles antejuicio crea una clase privilegiada en el país. Sí. Y eso, por eso dice, debe ser reformado ese tema, ¿verdad? No, Sí, ya no debe... Ahí es donde se vuelve la justicia selectiva, ¿verdad? Es correcto. O sea, ahí uno les aplica. No, hay que hacer un antejuicio primero y los antejuicios aquí solo deben proteger a los jueces, porque los jueces sí tienen derecho al antejuicio, pero es por el ejercicio de su función judicial, para protegerlos. Que nadie molesto por una actividad judicial en virtud de sus funciones vaya a querer atentar contra un juez. Por eso es que está establecido ese tema. Doctor, ahí, bueno, entonces... y hay otro más, don Carlos. Sí, creo que hay tres más, creo. Te pide también la derogación del artículo 8 de ese decreto de amnistía, ¿verdad? Donde ahí se establece que la CICI únicamente va a estar para ciertos casos. Y le dice Naciones Unidas, no, así no, deroguen eso, porque nosotros vamos por todo. Vamos completo, queremos jurisdicción general. Y ahí le dice que solo va a ir a ciertos delitos. Entonces le dice, no, así no vamos. Queremos que deroguen eso porque nosotros vamos a ir por todo. O sea que con esto realmente, con este tipo de información, ya se descarta la posibilidad de que hayan mantenido solamente dándole con el dedo. Sí, don Carlos, mire, y en este año es difícil que logren todas esas derogaciones, reformas y aprobaciones. Porque ya dieron el banderillazo político. Aquí, don Carlos, ya todo el mundo está pensando en ver cómo renueva sus curules, sus alcaldías o otros cargos en corporaciones municipales. Y aquí ya... O una que otra aduanita. ¿va? Ya aquí no están pensando, don Carlos, en ver qué le dan al país. No. Si el otro año, el año 2025... Si iremos a tener algunos 2 meses de días efectivos de sesiones, es mucho. Es mucho. Si no lo hemos tenido. Mire, de aquí hasta las elecciones primarias, hasta marzo, olvídese que va a haber producción legislativa. Olvídese eso. Van a reunirse para apoyar algunas cosas esenciales, como ahorita que estaban urgidos por el presupuesto, y ya dijeron que no los van a apoyar, la oposición. Sí, a ver si logran los 65 votos. Pues no lograrlo, tiene que prorrogarse el presupuesto 2024 para 2025. Entonces, la tienen complicada. Entonces, prefieren mejor irse al ruedo político y a olvidar que tienen que aprobar temas tan importantes para el país. Ahí lo verá. Pero sí, me deja... Ajá, y la campaña comienza en septiembre, ya de lleno el otro año para las generales. Pero entre abril y agosto... Ahí verá usted, muy pocas sesiones legislativas productivas habrá. Miró los discursos del fin de semana, también, bueno, del fin de semana anterior. Bueno, usted ve que aquí está un hervidero, la política ya va. Tal vez lo tenemos, el discurso del fin de semana de don Luis Redondo y de Rixi Moncada, hablando del apoyo a la ley de justicia tributaria. La presidenta también de la República la semana pasada solicitando que le aprueben en el Congreso Nacional la ley tributaria. Pero ¿cómo se la van a apoyar, don Carlos, si no llegan a pactos políticos? O sea, quieren que así de la nada el Partido Liberal y Nacional vaya a apoyar. No los va a apoyar, necesitan llegar a pactos políticos. Eso es necesario. Que en el Congreso haya de parte de Libertad y Refundación un conciliador que se siente con las demás fuerzas políticas. El conciliador ya no está. Ya no está el conciliador, porque todo el mundo escucha a Toño Rivera decir que uno de los personajes conciliadores era Carlomba. Sí. Y ya no está. Ya no está. Entonces, está complicado el asunto, ¿verdad? Yo diría que ojalá el doctor Hugo Noé Pino tiene muy buenas características, ojalá que él sentara las diversas
clase política en el Congreso para llegar a un buen entendimiento y poder lograr ellos las aprobaciones necesarias que les interesa a ellos, pero sobre todo las que les interesa al pueblo hondureño. Este discurso del fin de semana anterior de la candidata de Libre, ¿qué opinión le merece? Vamos a escucharla. En 12 años, 7 meses, se repartieron con la cuchara grande el dinero de los impuestos que ustedes y nosotros pagamos, porque hay un grupo selecto, pequeñito, que no quiere pagar impuestos y que hoy todavía se sigue oponiendo a la ley de justicia tributaria. No quieren que no hagamos memoria. Recordarles a ustedes que en 2022 esos mismos saqueadores, esos mismos titulares del crimen organizado que convirtieron al Estado en un Estado delincuente durante toda la dictadura, intentaron quitarnos la presidencia del Congreso, intentaron arrebatar ese pedazo de poder para seguir haciendo de las suyas. ¿Cómo olvidar, compañeros, los días de pelo, las horas y horas de sacrificio de todos ustedes, impidiendo que el Congreso del pueblo, cayera en manos de los mismos que han saqueado históricamente al país, de los que se han disfrazado en algún momento de compañeros y son traidores? Ante el silencio histórico cómplice de la sociedad, sumado al precio de unos cuantos a quienes ha quedado demostrado que les importa más el dinero que el pueblo, nosotros no somos lo mismo. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Si fuéramos lo mismo, se seguiría vendiendo Honduras a pedazos, se seguiría vendiendo nuestro territorio y nuestra soberanía nacional. Si fuéramos lo mismo, seguiría la Corte Suprema y el Ministerio Público apoyando corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Si fuéramos lo mismo, las ONGs y los medios de comunicación me llamarían el presidente 5 estrellas. Bien, vamos a ir a una breve pausa y al retorno me da su opinión. Perfecto. Si son de los mismos o no son de los mismos, ¿verdad? Sí, porque ha dejado... Bueno, vamos a la pausa. Bien, esta tarde con el doctor Ken en Madrid. Doctor, ¿qué impresiones le dejó esos discursos de fin de semana y que ya están en pura política? Bueno, mire, yo diría... Y que hay poder de convocatoria, pero no hay poder de convocatoria en el Congreso. Yo diría dos cosas. Mire, uno es que la clase política se repartió el dinero de los impuestos, dice. Pues mire, yo no sé. Y después dice que no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿cómo es que se repartió el dinero y no quieren pagar impuestos? Ahí está la misma lógica. Entonces, ¿por qué no quieren entonces pagar impuestos? Porque van a repartir el dinero de los impuestos. Entonces, no le entiendo la lógica, pero sí decir varias cosas. Mire, que reglas del juego hay, porque no el gobierno aprieta la faja. Porque no viene a apretar la faja fuerte y a esos empresarios que no. Mire, el problema acá hay un problema de gestión fuerte también en los impuestos, en las exoneraciones, en toda perspectiva. Aquí tienen que hacer cumplir la ley y punto. Para eso ya no hay forma. Hacer cumplir la ley de manera efectiva garantiza, pues obviamente, que van a haber más impuestos. Y segundo punto, también tienen que ampliar la base tributaria. Mire, don Carlos, aquí hay una gran cantidad del sector informal de la economía que quiere formalizarse, que quiere estar de conformidad a la ley, quiere pagar sus impuestos. Entonces esas personas sería conveniente que paguen menos impuestos que los demás para que tributen. Y como están en ese periodo de informal a formal, ampliarían la base tributaria y recolectarían más impuestos. Pero aquí no es de llegar a ultranza que
a que todo está bien, todo es un proceso paulatino, un proceso de reformas que tiene que ser gradual. Yo estoy de acuerdo, todos debemos de pagar impuestos, pero también tiene que tener innovación y otras iniciativas para poder llevar esto de una forma adecuada y acertada. El tema, por ejemplo, de las sedes que se eliminan, Sí. ya están fuera del texto constitucional. Bueno o malo, la sentencia, yo tengo mis criterios, pero ahí yo estoy escuchando que no tienen ni comunicación con la gente de Próspera y otras sedes. ¿Cómo va a hacer eso el Estado? Si hay una inversión que genere empleo ahí, hay que sentarse, hay que dialogar. Hay que Total, llegar a ya un le acuerdo. quitaron, ya estuvo. Sí. Pero ellos crearon el sistema cuando había derecho positivo vigente. Exacto. Entonces, Que fue válido en su momento. exactamente, entonces siéntense, arreglen Aunque no eso. era legal, pero tenía una validez jurídica. Es que mire, era una ley positiva vigente. Hablaban rumores de inconstitucionalidad y que yo estoy de acuerdo que habían vicios de inconstitucionalidad, pero estaba el derecho positivo vigente, entonces crearon, les dieron el espacio y salieron adelante. Ahora que eso se revirtió, hay que sentarse con ellos. No queremos que la inversión se vaya, ni que el país vaya a ser condenado más de 10,000 millones por no responder, no vale la pena. Entonces, creo yo que esos discursos así son polarizantes y dividen más a la sociedad, don Carlos. Mire, nosotros ya no estamos en un periodo donde aquí hay que agarrarnos de la camisa todo y jalarnos el pelo. Creo que aquí es un ambiente de conciliar, de llegar a acuerdos con el sector productivo, con el sector trabajador, con todo el mundo. Pero con esos discursos de polarización es difícil, don Carlos. Es difícil. Recordemos que quienes les dieron el voto fueron los hondureños, esa otra clase política que estuvo un tiempo, por eso ahora los castigaron. Pero también decir que no son los mismos está difícil, porque antes se criticaba esa ley orgánica del Congreso Nacional que era despótica y que había poder absoluto ahí, porque no les daban la palabra, y hoy que están ellos hacen lo mismo, Pero, no le dan la palabra a la oposición. Y el actual presidente es el que hacía eso también, ¿no? Los principales opositores. No, sí, él fue un luchador y opositor. Hasta la facción de él presentó un recurso de inconstitucionalidad de esa amnistía parlamentaria ahí en el Congreso. Y recuerden que aquí hay dos grupos de poder, don Carlos, que están con amnistía, amnistía no, de inmunidad parlamentaria. Aquí hay dos grupos de poder que están con inmunidad. Lo son los diputados con inmunidad parlamentaria, y el otro al que se refiere es el artículo 28 de la ley de municipalidades que mirábamos, que todos los miembros de las corporaciones municipales por sus iniciativas de acuerdos municipales no pueden ser procesados y por lo tanto por eso es que requieren ir primero a un antejuicio. Entonces eso es lo que se refiere el 28 con relación a que interpreten, por ejemplo, también que los alcaldes o reformen eso, que ya no pueden estar con ese manto de impunidad, pues, en el cual no pueden ser procesados por la toma de decisiones dentro de la corporación. Y entonces ¿por qué los va a procesar si ya no hay que tomar las decisiones? Y en conclusión, doctor, ¿estos discursos son de los mismos o no son de los mismos? ¿O son los mismos? No, es que don Carlos, hoy iniciamos dándole al programa ese tema. Son la misma clase política. Aquí hablamos de que todas las fuerzas políticas principales del país, por el Nacional Liberal y Libertad y Refundación, hacen lo mismo cuando están en el poder. Entonces no hay un criterio diferenciador. Y con esto que ya trascendió la semana pasada de Midencio Kelly Martínez. Martínez Turce, creo Sí. que el hombre de los 4 apellidos le decíamos, ¿no? Porque aquí mire, porque ya dijo, el mismo Cachiro, ahí salió diciendo Cachiro, nosotros le damos dinero a la gente del Partido Nacional, a la gente del Partido Liberal, Y libre, a la gente del Partido Libertad y Refundación. Pues sí, o sea, no lo decimos nosotros. no. Lo está diciendo un narcotraficante confeso, Sí. de que les daban plata. Entonces, por eso, entonces son de los mismos o no son de los mismos al final, pues. No, son de los mismos, don Carlos. Si aquí son de los mismos, Ahí son de los aquí mismos. la misma franja política, los 3 partidos políticos han hecho lo mismo. Bueno, y hay que ver de dónde desciende más. Libre, desciende el Partido Liberal. Sí. Partido Nacional, dale el Partido del Liberal también. Entonces aquí estamos en lo mismo. Son troncos de la misma raíz. Sí, estamos en la misma cosa. Aquí realmente no hay forma de uno poder diferenciar algo. Mire, y ahí están con una temblequera, don Carlos. Ahí están con una temblequera todos los políticos. Porque ese hombre allá en Estados Unidos ahorita está
ya Estados Unidos tiene en su poder toda esa cantidad de videos. Ya los que son sujetos de interés para Estados Unidos están siendo investigados ya días. Estos videos están saliendo a relucir porque Evidencio Kelly no aceptaba esos homicidios que le imputaban. Ah, de veras, dale, dijo el Departamento de Justicia. Sí. Ah, no acepta, vamos a ver, pues. Vamos a ver, ¿qué te parece esto? ¿Sí? Y porque él ya se declaró culpable, sí, pero no aceptaba los delitos. Ah, no, vamos pues, vamos a verlos. Y ahí, en esos videos, están saliendo a relucir otros actores políticos que ni siquiera sabían o tenían conocimiento en su remota posibilidad que habían sido grabados por los cachiros. Y ese es el top, mire, más impactante del cachiro. Ese es. Sobornamos a políticos del Partido Nacional Liberal y Libre para poder traficar libremente. ¿Entonces son los mismos o no son los mismos? Entonces había que preguntarle a don Luis Redondo. No ¿Qué es el discurso? Si fuéramos los mismos. No, el problema es que mire, los sectores políticos deben entender una cosa. Ya estamos en una época de una sociedad informada al 100%. Y el problema es que, desgraciadamente, muchos actores de todos los partidos políticos han aceptado dinero del narcotráfico, tal como lo está diciendo aquí el cachero. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Si prácticamente todos han incurrido en ese fatal error de recibir dinero del narcotráfico. La semana pasada también trascendía ahí en esa parte de esa comparecencia de Evidencio Kelly en Nueva York, que el juez mismo detenía un poco las declaraciones del cachiro, diciendo porque había gente importante también porque están siendo investigados, porque son sujetos de interés para Estados Unidos y seguramente ya el juez tiene conocimiento de otras diligencias que ha probado realizar, entonces prudencia, que eso es para otro momento. Sí. Porque sí es, Estados Unidos tiene ese poder de cálculo, la justicia estadounidense. A usted puede tenerle preparado un caso y estar listo y no lo procesan hoy, lo procesan 2 años después, porque es cuando el momento es oportuno para hacerlo. ¿Qué pasa? Digamos, en febrero creo que ya lo de la extradición ya prácticamente deja de... Yo creo que va a producirse un cambio antes, don Carlos. Creo que antes vamos a tener noticias en otro camino. Aquí dijo la esposa de Juan Orlando Hernández, dijo que aquí exactamente, ahí donde está sentado usted, dijo que eso ya lo habían arreglado, solamente lo suspendieron para arreglar las cosas que ellos, de momento, están vinculados, pero que ya después lo iban a retomar. No sé si realmente qué información tendrá. Bueno, mire. Pero ahora yo ya estoy escuchando otros discursos, ya estaba escuchando a Barrios, creo que es, el diputado. Yo los miro menos virulentos ya con Estados Unidos, le han bajado un poquito, porque antes reaccionaba el canciller inmediatamente, ahorita ha dejado de hacerlo. Escucho a muchos del Libre hablando de que la extradición debe volver. Ajá. Entonces, bueno, nunca se ha ido porque ahorita está todavía vigente, sí. Pero el detalle es que ya una vez termine, y por eso Estados Unidos no ha presentado nuevas solicitudes, don Carlos, porque no quiere quedarse a mitad del camino. Entonces está esperando arreglar esto y después van a venir nuevas extradiciones, con seguridad se lo digo. Y ahí es donde está la temblequera. Es correcto. Ya mucha gente sabe que estuvo en algunas reuniones con estos narcotraficantes y sabe que existe la posibilidad de que estén ahí documentados, sus grabaciones. ¿Y cuántos videos, esos videos, imagínense? No, hombre. Y esa ha anunciado ya el fiscal también que van nuevamente a esta situación de Evidencio Kelly. Que van unos fiscales a traer información. Bueno, mire, fueron al juicio de Joe. Sí. Y regresaron. Y no hemos visto todavía que hayan procesados ahí de toda gente que declaró con fe y quienes habían participado. Y ahorita van a ir otra vez. Hay que activar los mecanismos de auxilio judicial rápido. Escuchaba a la fiscal Nilia Ramos decir el otro día que los fiscales iban a comprar los regalos navideños. A eso iban. Mire, es que yo le voy a decir una cosa. Si ellos van allá a escuchar qué es lo que está pasando, pues puramente informativo, porque ellos para tener la evidencia de lo que ha pasado en cada juicio deben pedirlo por auxilio judicial, que venga certificado por los canales diplomáticos para poder ser utilizado en el país. De lo contrario, lo que ellos van a escuchar allá no tiene
ningún fundamento. Es necesario que pidan la información por auxilio judicial y llegar acá. Ahora, algo importante, don Carlos, es que toda esa gente que ha sido mencionada en esos videos allá sea procesada en el país. Eso es lo único valioso que le puedo yo rescatar de que vayan allá. Que si escuchan un nombre que se esté ventilando en la audiencia, inmediatamente iniciar el proceso aquí investigativo, fuerte, efectivo, para poder verificar si en efecto hubo ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasó entonces con aquel famoso narcovideo? Entonces, ¿qué pasó? Pues no, pues sí, no pasa nada aquí. No pasa, y solo llamó a declarar ahí y nada. Óigame, estamos claros que el video no puede ser prueba aquí en Honduras, ¿verdad? Porque obviamente estamos en un sistema diferente. Pero sí pueden iniciar diligencias investigativas por presumir que hay un delito. Sí pueden iniciar diligencias y ver qué pueden recabar. Pero aquí pasan las condenas en Estados Unidos, se escuchan a la gente y ese es un mecanismo viable y rápido del que Estados Unidos, a través de que, no es porque ofenden la ley hondureña, ofenden la ley federal de Estados Unidos y por eso se lo llevan, pero ha sido un apoyo para Honduras porque todos los narcos ni siquiera un expediente de investigación tenían en el país. Ay. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la extradición es mala? Si nos ha ayudado a desmontar a esos principales cabecillas de las redes de narcotráfico en el país. No significa que no las hayan, don Carlos, a esta altura. Sí. Sí, lo que han cambiado son jefaturas y cargo en esos carteles. Y muchos se dividieron en 2 o 3 grupos. El narco sigue existiendo en el país por el traslado de drogas a Estados Unidos. Y por eso tenemos otros problemas derivados de eso. Antes, como los narcotraficantes tenían mucho de efectivo, mucho dinero, pagaban el transporte de la droga en efectivo. Hoy, como son otros grupos, no tienen efectivo y pagan el transporte de la droga con droga. Y por eso aquí hemos visto cómo se ha disparado el microtráfico en las ciudades principales. Muertes múltiples, muertes individuales por pleitos de territorio, por venta de droga en las principales metrópolis de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba. Entonces, aquí tenemos un problema serio, endémico, que realmente necesita ser atacado, pero bajo las leyes hondureñas se han dado cuenta de que no lo han hecho, que estaban cooptados por ese punto, pero ahora las leyes estadounidenses han ayudado increíblemente. Entonces, negar esa realidad que tiene el país es estar negando, obviamente, que es un mecanismo viable y útil. ¿Usted cree que es lo correcto la posición que está asumiendo el gobierno en el sentido de que, no sé, me parece que esos 261.650 y pico de hondureños, de compatriotas, que no es nada, no es una noticia nada, pero nada agradable, porque hay gente con qué sacrificio, hay gente que tiene más de 10 años de estar allá, doctor. O sea, claro. Hay gente que tiene tiempo, hay gente que ya hizo familia allá también. De acuerdo. O sea, que sencillamente no se documentó, viene lista y solo viene con una bolsita, doctor. No es que le van a decir, anda, tráete lo que tenés en tu casa, venite, aquí está un camión de mudanza para que te lleves todo. Nada, y vienen deportados sin nada, ¿no? Vienen deportados y vienen sin nada. O sea, el patrimonio que se hizo se quedó. Entonces, ¿no cree que, o sea, debería existir preocupación más bien? Porque le viene a caer a reclamarle a un Estado. Por eso le digo yo, don Carlos. La gente viene sin trabajo. El gobierno debe de sentarse con el gobierno estadounidense, buscar un mecanismo legal, tener una carta de cambio de esa extradición y decirle, bueno, mire, ocupamos una regularización para el hondureño que esté en Estados Unidos y trabaja, que no tenga antecedentes penales, que obviamente sea productivo y pague impuestos. Entonces, ¿por qué no sentarse y dialogar? ¿Qué quiere a cambio Estados Unidos? Si esa gente mantiene la economía del país, ¿qué quiere a cambio? Hagámoslo. Entonces, negarse a sentarse en la mesa con Estados Unidos y criticarlo duramente en cada momento es negar la realidad de Honduras. En conclusión, doctor, ¿qué se avisora para el 2025? Mire, es bien difícil poder decir todo lo que pueda suceder, ¿verdad? Pero a veces uno siempre habla por hechos, ¿verdad? Con hechos y con datos. Es una característica esencial. Pero mire, yo siento que el gobierno hondureño a inicios de año debe sentarse con la nueva administración
debe llegar a un entendimiento con Estados Unidos, porque de lo contrario sí nos va a esperar miseria fuerte. Recuerde que el Producto Interno Bruto se mueve por esas remesas. Muchas familias dependen de eso. Tienen que sentarse. La clase política tiene que comprender que debe hacer reformas. Si no las hace, estamos a las puertas de que el pueblo hondureño radicalmente tome una decisión distinta. Ya el pueblo ya se cansó ya de lo mismo, de que le estén dando a todo con el dedo. El pueblo hondureño quiere resultados concretos, quiere un país diferente, quiere un país de oportunidades. Como usted hablábamos entre pausa y al inicio del programa, fuera de cámaras, de cómo se van los cerebros de Honduras, la fuga de cerebros. Los adolescentes, los jóvenes ahora se van. Los que tienen oportunidad de irse también. Correcto, entonces, sí. pero también se van a preparar a otros países, asiáticos, europeos, se van, se preparan y se quedan allá, porque el país no ofrece un mundo de oportunidades que los jóvenes de hoy necesitan. Ni siquiera seguridad. Correcto, ni siquiera, empezando por ahí. Sí. Porque, mire, aquí se celebra que ya no tenemos tasa de homicidios arriba de 40 puntos, 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, no que se celebra que tenemos 26. 26 homicidios por cada 100,000 habitantes también es horroroso. Sí. Pareciera que estamos en guerra. Entonces eso no hay que celebrarlo, hay que buscar otras iniciativas que vengan a ayudar a que eso se disminuya ostensiblemente. Ningún hondureño más debe morir por ninguna circunstancia. Eso nos debe demostrar que todavía el sistema no está equilibrado, que todos corremos peligro en este país. Incluso deben haber acciones preventivas hasta por las muertes imprudentes de tránsito. Es exagerado y elevado el nivel de personas que mueren por accidentes de tránsito. Eso también debe llamar la atención poderosamente. Creo que falta mucho por hacer, muchas políticas públicas necesarias en el país, pero al parecer solo interesan otras cosas. Ay, hoy sí me ha dejado un poco. Vi que otra vez más relajado, ¿verdad? Pero sí, realmente es preocupante, ¿no? Para todo lo que está ocurriendo. Es preocupante. Y cuando se niega la realidad de un país donde hay que hacer reformas estructurales serias de raíz, seguimos buscando excusas para no hacerlo. Doctor, le agradezco mucho su comparecencia esta tarde. Un gusto estar con usted. No sé si desearle una feliz Navidad también, porque no sea así con medio de toda esta situación, ¿verdad? Pero uno trata de ser feliz, pues. Con lo que tiene, con lo que puede. A usted y a todo el pueblo hondureño, yo quiero desearle no una feliz Navidad, porque va a ser bien difícil. La gente tiene problemas serios económicos, familiares, de seguridad, pero sí quiero desearle a usted, todo el pueblo hondureño, una bendecida Navidad y un bendecido Año Nuevo. Amén, doctor. Bien. Gracias, el doctor Kenneth Madrid, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.